Muy buenas tardes, les saluda Leslie Yaca Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Hemos tenido una semana bastante movilizada con temas y escenarios internacionales y nacionales y vamos a tratar hoy un tema de carácter internacional que tiene que ver con la importancia de la ratificación del protocolo adicional del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Perú ha suscrito, ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero aún no ha ratificado el protocolo adicional que permite a los ciudadanos, ¿no?, que vivimos dentro de la jurisdicción del Estado peruano poder recurrir al Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para poder incluso presentar denuncias contra el Estado peruano en caso de violación a este grupo de derechos no humanos. Con este tema vamos a trabajar hoy con nuestro distinguido invitado, el embajador Juan Álvarez Vita. Recordemos que el embajador Juan Álvarez Vita ha sido presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas por más de 10 años. Regresamos entonces con el embajador para conversar sobre la importancia que merece esta ratificación del protocolo adicional. Una pausa y regresamos. Bien, amigos, regresamos entonces con el embajador Juan Álvarez Vita, expresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Embajador, qué gusto volverlo a reencontrar y sobre todo para tratar una temática tan importante como es la importancia de que el Estado peruano ratifique el protocolo adicional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar en el programa Entérate con Leslie. Muy buenas tardes, Leslie. Como siempre, un gran gusto estar conversando sobre temas afines y de gran importancia, especialmente en este caso para el Perú. Sobre ese protocolo que surgió por una iniciativa mía cuando yo era miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A tal extremo que si se buscan las actas de sesiones del comité, llegaron hasta ponerle mi nombre, ¿no? Ahora vamos a ver el proyecto Juan Álvarez Vita. Y debo reconocer que no fue fácil en el primer intento. Fue una labor de conversar con todos los miembros, ir explicándoles, ¿no? No tanto en la sesión misma, sino en conversaciones de café, donde hay donde se hacen tantos arreglos, ¿no? Con mucho más claridad. El asunto es que esto siguió procesándose, fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los 60 años de la Declaración de Derechos Humanos, el mismo día, como un homenaje adicional a la Declaración Universal, y entró en mayo de 2013. Bueno, ¿cuántos años van pasando, no? Se podría hasta escribir un libro diciendo la historia de un protocolo facultativo. El hecho es que ya está vigente y muchísimos países han ido haciéndose partes de este protocolo. Lamentablemente, y aquí lo digo como peruano, aquí el Perú todavía tiene esto atascado, cuando a uno le dicen está en estudio, es casi un sinónimo de está durmiendo y no lo vamos a despertar. Bueno, creo yo que es un instrumento internacional que coloca definitivamente en el mismo plano tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. Porque el primero, el de derechos civiles y políticos, tiene un comité, un protocolo facultativo. En cambio, el de los derechos económicos, sociales y culturales no tenía absolutamente ninguno. Había ahí un desfase. Entonces es necesario, y esto lo entendemos todos los que luchamos por los derechos humanos, cada uno en compartimentos separados,
Realmente era triste ver cómo continuaba una discriminación, por decirlo así, contra los derechos económicos, sociales y culturales. Por algunas noticias que he tenido, bueno, esto, para gran sorpresa mía, cuando yo fui nombrado director general de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia, pues encontré que estaba ahí encarpetado. Se logró revivirlo, pasó a la Cancillería, pero según he sabido también, el presidente Humala no le quiso dar en ese momento ninguna aprobación. Eso ya habría que preguntárselo a él, no a mí, porque hay que respetar los fueros de cada uno. Pero yo creo que es un momento también adecuado para revivirlo esto y ponerlo nuevamente sobre el tapete. Y yo espero que el Congreso también lo pueda aprobar. Ujú. Embajador, ¿por qué es importante que el Perú ratifique este protocolo? ¿Qué va a permitirle a los ciudadanos que vivimos, no solamente peruanos o peruanas, sino todas las personas que vivimos dentro de la jurisdicción del Estado peruano? ¿Qué le va a permitir este protocolo? Que pueda acudir, ¿no?, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y denunciar incluso al Estado por violación, ¿no?, de estos derechos contemplados en el pacto, tan igual como se hace en el Comité de Derechos Humanos cuando se recepcionan comunicaciones de violaciones de derechos contenidos en el pacto de derechos internacionales, de derechos civiles y políticos, por ejemplo. ¿No? O sea, ¿qué le va a permitir el acceso a los peruanos, a las peruanas, a todas las personas de acudir a este comité de los DEX de las Naciones Unidas cuando de pronto se hayan vulnerado estos derechos y no se hayan resuelto, no, o el Estado no haya cumplido su obligación internacional de proteger y garantizarlos, ¿no? Por ahí va la importancia de la ratificación de este protocolo. Bueno, es una pregunta que yo creo que ya está respondida, ¿no? Porque en esta pregunta se han ido explicando prácticamente para qué función es la que puede tener. Equipara, digamos, las funciones y la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el mismo nivel con que se da en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene también un protocolo facultativo. Yo creo que en el actual periodo que nos está tocando vivir, ¿no?, un poco convulso por todas partes, creo que esto sería, desde el punto de vista político, un gol de media cancha, ¿no? Que los peruanos nos unimos para trabajar en beneficio de todos, y no solamente de los peruanos, sino de cualquier persona que pueda encontrarse en Aquí, la jurisdicción peruana, ¿no? así es. Y Así que, embajador, y sobre todo, tengo otra aclaración que me gustaría que usted lo pueda afianzar. Digamos, se pensaba que los derechos civiles y políticos eran de inmediata exigibilidad y dejando, ¿no?, a un segundo plano a los derechos económicos, sociales y culturales, porque se decía de que este grupo de derecho necesitaba de un tema de programación, de disponibilidad de recursos financieros propios del Estado, porque si hablamos de derechos sociales, por ejemplo, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, etcétera, son derechos que merecen una planificación programada, presupuesto. Entonces, se fue relegando en el tiempo, ¿no?, la verdadera importancia de estos derechos. Y hoy que llega un protocolo que nos podría dar ese acceso a condiciones de igualdad y sobre todo equiparar estos derechos, ¿qué tendría usted que decir sobre este punto? Porque yo creo que también es una o podría ser uno de los factores
Probablemente porque todavía este protocolo no se ha aprobado, porque siento que hay demasiado reparo, ¿no? O falta de voluntad política para aprobar este protocolo. ¿Qué le pasa al Estado, en su opinión, que no quiere aprobar este protocolo? Bueno, entiendo por la pregunta que nos estamos refiriendo a, a la aprobación, pero por el Perú, porque ya este protocolo está vigente Está para muchos por nuestro países, país. ¿no? No, el Sí. protocolo ya está vigente, pero el Perú no lo ha ratificado y mientras no lo ratifique, nosotros no vamos a poder llegar al comité. Ah, pero por supuesto. Pero una de las excusas que yo siempre he oído es que es programático, ¿no? Como lo mencionaste hace unos minutos. Pero eso también es inaceptable, porque los derechos humanos, la concepción que tenemos de los derechos humanos es siempre programática. También para los derechos civiles y políticos, ¿no? Hay países, por ejemplo, que no tienen referéndum, ¿no? La institución del referéndum que también es muy importante, siempre que no sea manipulada, ¿no? Pero, digamos, estamos hablando de situaciones concretas. El voto a la mujer, ¿no? También demoró muchísimo tiempo en concebirse. Yo era niño y me acuerdo cuando se aprobó que las mujeres pudieran participar en las elecciones, ¿no? Y la verdad, se me quedaron grabadas ahí en mi cabeza qué es lo que pasaba, por qué las mujeres no podían votar, ¿no? Y en la primera, hubo en un primer momento mucha oposición, ¿no? Y decían, las monjitas le van a preguntar a su padre confesor por quién van a votar, porque no piensan en estas cosas. Eso también está ligado ya a cuestiones de discriminación contra las mujeres, que es una de las cosas que estamos luchando siempre, y que a veces, por más leyes que se den, no se soluciona el programa. ¿Por qué? Porque están faltando elementos de la educación. Sin educación, sin una formación adecuada, la gente no está en capacidad de, de considerar que tienen que respetarse los derechos humanos en concreto, con un equilibrio en el que todos podamos participar. De lo contrario, no podríamos hablar de un régimen democrático, de un sistema democrático, ¿no? Donde solamente la mitad de la población vota y los demás no. Así que ese mismo carácter, los derechos humanos son indivisibles, están interrelacionados y son interdependientes entre ellos, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que preocuparnos del derecho a la salud, ¿no? Y Del derecho a la embajador, hoy, educación? embajador, perdone la interrupción, pero sobre todo, y para cerrar ya el tema de los DEX, sobre todo porque en el marco de la pandemia COVID-19, el derecho a la salud cobró una vital importancia y creo que ya le queda claro, no solo al Perú, sino al mundo entero, que golpear, afectar el derecho a la salud es afectar todos nuestros derechos humanos por la razón de la interdependencia. Nosotros hemos sido testigos de lo duro que ha sido la pandemia con el mundo, con las personas, ¿no? Afecta la salud, cómo deriva la muerte, cómo no quedamos bien, ¿no? Ahí recién nos hemos dado cuenta la importancia que es proteger este derecho, cómo han estado los hospitales, cómo han estado sus infraestructuras, la carencia de recursos que se ha tenido para satisfacer, proteger y garantizar este derecho. Y eso es una obligación internacional del Estado. Y evidentemente, ¿no? Si no cumple con su obligación internacional, sabemos de antemano que el Estado va a incurrir en una responsabilidad internacional frente a los derechos humanos, ante la comunidad internacional. Entonces, yo creo, embajador, que nos tiene que quedar claro al Perú, ¿no? De lo que hemos vivido en temas en temas de pandemia o en épocas de pandemia, lo que significa verdaderamente la protección a la salud, ¿no? Entonces, yo creo que en ese contexto el Perú debería ya no agilizar su agenda y aprobar el protocolo adicional
al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿No le parece a usted? Sí, coincido plenamente con eso. A mí me tocó, cuando integraba el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, me nombraron relator para el derecho a la salud. Presenté un trabajo que después, bueno, fue publicado no solamente en español, también en inglés, francés, ruso, chino, mandarín, ¿no? Y árabe. Y todos estábamos de acuerdo en eso, pero en la ejecución, tal como lo ha señalado ahora, yo creo que la cuestión de la pandemia de la COVID-19 es un ejemplo claro de que todo lo que se había previsto desde el punto de vista teórico se ha plasmado en esta convención, Así es. donde para defender el derecho de una persona a la salud tiene que haber habido solidaridad, porque la salud individualmente es algo condenado al fracaso. Se necesita que todos tengamos un acceso a los servicios de salud en condiciones de igualdad. No puede darse solamente para una región de un país o para una clase social determinada, no. Ese es un ejemplo de cómo los derechos humanos es el punto común. Exacto. Y su aplicación tiene que ser para todos. Así es. ¿No? Erga omnes, Y sí. ahora los estados deberán asumir conciencia jurídica común, todos los estados deberán asumir conciencia jurídica común respecto del tema a la salud. Así que el Perú está en falta ante su obligación internacional de no aprobar este protocolo, a sabiendas de lo que significa la salud para nosotros, para todos los pueblos del mundo, y sobre todo de lo que hemos vivido, ¿no? En este tema de pandemia COVID-19, que espero que esto no se vuelva a repetir en el mundo. Pero yo creo que aquí ya hay una conciencia jurídica y esa conciencia jurídica tiene que materializarse, ¿no? Desde el Estado en la aprobación de instrumentos internacionales que nos permitan a nosotros poder acceder al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para solicitar la protección y garantía de derechos contemplados en el pacto que no puede satisfacer el Estado, que no puede no comprometerse a protegerlos con sus recursos o con sus medidas por su falta de consideración y de respeto a los mismos. Embajador, ¿alguna otra reflexión final sobre el tema de los DEX para pasar a opinar un poquito sobre la misión de la OEA en Perú? Bueno, lo que yo creo que tenemos que hacer es una especie de cruzada, ¿no? Quizás desvinculándola de todo aspecto político, porque políticamente hoy día el Perú está muy dividido. Y si consideramos los aspectos políticos, no vamos a arribar a ningún punto. Pero entre todos los expertos, especialistas en el tema de derechos humanos, profesores de este tema, ¿no? Pero sorprende muchísimo que todavía hay muchas facultades de derecho en universidades peruanas donde cuando se habla de estos temas es como si estuviera uno hablando del sexo de los ángeles, como ocurrió en un célebre concilio ecuménico, ¿no? Los primeros años del primer milenio. Entonces no hay una educación que nos permita también que la gente tome interés, en decir, es de mi interés particular que esta situación sea para todos, ¿no? En esto yo invoco aquí a Leslie Yatas, es decir, en muchos periodistas que van creando también una importante atmósfera que nos permita avanzar con esto, ¿no? Yo invoco al Ministerio de Justicia, a la Cancillería, al Congreso de la República, que son las tres instancias pertinentes, diría yo, para que proceda esta aprobación de o la ratificación del protocolo adicional al pacto de los DEX, porque este es un tema que ya se ha tratado, ¿no? En el seno del Estado, está en el Ministerio de Justicia, está en Cancillería. Entonces, ¿qué esperan los señores del Ministerio de Justicia, los señores de Cancillería? ¿No?
para poder aprobar este protocolo, ¿no? La pandemia nos ha enseñado, ¿no?, lo que significa la salud como derecho humano. Entonces, no esperemos otra pandemia similar para recién reaccionar y asumir conciencia jurídica. Desde aquí va esa exhortación al Estado, ¿no?, que está muy distraído en temas muy políticos, pero está dejando de lado su obligación principal de proteger y garantizar derechos fundamentales de todos nosotros. Embajador, cerramos el tema de los derechos económicos, sociales y culturales y pasemos a ver un poco sobre la misión internacional de la OEA que viene ya a partir del 20 de este mes al Perú, ¿no? Y va, según su agenda, según su lineamiento, a conversar con distintos sectores, ¿no?, del Estado para verificar, corroborar qué es lo que pasa en el Perú, ¿no? De recordar que esta es una solicitud que ha pedido el presidente Castillo, a nombre del Estado peruano, la activación de la Carta Democrática Interamericana. Pero la OEA tiene solamente su versión, la versión oficial, digamos, entre comillas, la versión del presidente, ¿no? Pero no tiene la versión aún de los distintos sectores. Yo solamente le quiero preguntar, para comenzar este tema, no quiero alargar su tiempo porque sé que es una persona muy ocupada, cuando el presidente de ese entonces, Toledo, pidió la Carta Democrática, la activación de la Carta Democrática Interamericana, igual ante el Consejo Permanente de la OEA dijo textualmente, ¿no?, se apoya al gobierno democrático del señor Alejandro Toledo. Y la resolución que vota el Consejo Permanente de la OEA último, que pide el señor Castillo, no le dice, ¿no?, un respaldo al gobierno democrático del señor Castillo, sino dice que la OEA respalda el gobierno democrático representativo en el Perú. Puedo entender de esa literatura, puedo entender que la OEA está apoyando de forma sutil al gobierno del señor Castillo. Embajador, usted es un experto en temas en temáticas internacionales. Por favor, clarifíqueme el tema. Bueno, diría yo que son situaciones completamente distintas desde el punto de vista político, de la conformación, de la conciencia a nivel nacional. Aquí yo creo que el gobierno del señor Castillo no se puede comparar ni por la época ni por nada con el de Alejandro Toledo, ¿no? Entonces eso es muy importante ver. Ahora, por la pregunta que se me está formulando ahora es si la OEA en este momento está apoyando o no al señor Castillo. Tienen apoyo. Faltaría una palabra que es el gobierno democrático, ¿no? Claro. Bueno, yo felicito por esa pregunta, porque se ve que hay pues una clara conciencia de lo que viene a ser democracia. Yo creo que el Perú siempre ha pensado como herencia histórica que la democracia es la ausencia de regímenes militares, de golpes militares, ¿no? Ahora ya estamos hablando, de acuerdo con la carta que el presidente Castillo envió a la OEA, estamos hablando de un concepto distinto, ¿no? Es un gobierno que pide el respaldo de la OEA para lo que, según el gobierno actual, se está produciendo una especie de golpe, ¿no? De golpe contra el gobierno. ¿Y por parte de quién? De los otros poderes del Estado, de la Defensoría del Pueblo, etc. Yo creo que aquí en el Perú, como en muchos países, la opinión pública se va formando también a través de los medios de expresión, los periódicos, la radio, la televisión, etc. Pero nuestro país está tan fragmentado que muchas veces pensamos que Lima sigue siendo el Perú. Y no es así. Las reacciones que pueda haber en el sur del país son muy distintas de las que pueda haber aquí.
yo veo muy peligroso el momento que estamos viviendo para la democracia, pero no pensando en un régimen o un gobierno, porque estamos hablando de plazos muy cortos, 3 años y medio o 4, como máximo, ¿no? Pero lo que veo que es muy preocupante es la impresión de que el racismo estuviese creciendo aquí. Y en eso yo creo que nadie piensa, pero puede llegar esto a una situación de un estallido social que es terrible. Pero cuando dice la OEA, gobierno democrático, ¿no?, del Perú, se está refiriendo a la forma de gobierno, al sistema político democrático del Perú, o se está refiriendo, ¿no?, al gobierno del señor Castillo, ¿no? Por eso venía la confusión de la resolución del Consejo Permanente de la OEA, ¿no? Porque a Toledo se le dio con nombre propio el apoyo y como bien usted dice es un contexto distinto, pero al señor Castillo no se le ha dado, no se le ha dicho, se apoya al gobierno del señor Castillo, no simplemente se ha dicho al gobierno democrático del Perú, representativo del Perú. Entonces, ¿qué puedo entender eso? Que sutilmente la OEA está dando un primer respaldo al señor Castillo con la sola versión del señor Castillo. Bueno, yo personalmente discrepo de una interpretación así tan radical, ¿no? En primer lugar, porque el gobierno de Alejandro Toledo se dio en el marco del término de una dictadura, que era la dictadura del ingeniero Fujimori, ¿no? Así es, sí, sí. Con una capa que podrían decir, no, pero si había una constitución, se había esto, se había el otro. Muchas de las fallas que nuestra constitución tiene es precisamente cuando el señor Fujimori dijo, la constitución, el proyecto que me están trayendo es muy largo, recórtenlo. Mm. Entonces, hay algunos artículos de la Constitución que se necesita, pues, tener una gran capacidad imaginativa para ver qué pasa. Y, El caso, por ejemplo, de las ordenanzas municipales, ¿no? Que por los recortes terminó de una forma tal que la ordenanza municipal tiene el mismo rango que una ley para todo el país, ¿no? Nos podemos acordar los problemas que hubo también con el alcalde Andrade, ¿no?, sobre esto, y el problema de los parques zonales en Lima, ¿no? El gobierno dio una ley y la municipalidad aprobó una ordenanza que deshacía lo que la ley establecía, ¿no? yeah. En esa época yo recuerdo que era increíble la calidad de formación social Sí, y embajador, las dos jurídica. cosas distintas, definitivamente. Pero yo me centro en el accionar de la OEA, porque es un organismo internacional y tiene que cumplir su rol, ¿no? Entonces, y dentro de ese cumplimiento de su rol, le digo de antemano que voy a ser una de las primeras que va a hacer el seguimiento del rol que cumple esta misión aquí. ¿Por qué razón? Porque no vaya a ser que se venga con una cierta complicidad con el gobierno, ¿no? Es decir, yo defiendo el gobierno representativo democrático porque somos todos, ¿no? Nosotros tenemos una forma de gobierno representativa y democrática porque eso está en la Constitución. Pero aquí, por ejemplo, el señor Toledo pide la activación de la Carta Democrática Interamericana, sí, pero para poder apoyar su gestión en la lucha contra la corrupción. Pero aquí hay un gobierno que está teñido de corrupción. Entonces, pide la activación de la Carta Democrática Interamericana no para luchar contra la corrupción, no, lo pide un presidente que representa al Estado peruano, pero que está involucrado en serias investigaciones por corrupción. Ese es el primer punto de quiebre que se tiene en la interpretación de la actuación de la OEA, ¿no? Entonces, quiero entender
¿cuál es el rol que va a cumplir la OEA en este sentido? Porque en realidad, eh, aquí usted lo ha dicho, el Perú está fragmentado, sí, pero también tiene un elemento común de lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, aquí yo veo, ya se tiene fecha y cómo debería ser qué debería realmente tener en cuenta esta misión de la OEA, señor embajador, porque no queremos sinceramente que venga un organismo internacional, nos queda ya 30 segundos, y pueda sinceramente, eh, no, digamos, ser la pantomima de una visita oficial y después no aterriza en nada. 30 segundos o un minuto, embajador, que se nos va el tiempo. Sí, bueno, yo creo también que son situaciones distintas. La corrupción existe en todas partes. Esto no significa que la justifique, todo lo contrario. Pero lo que está ocurriendo aquí es que la cuestión de la corrupción, de la que se acusa en grado sumo al gobierno actual, es tal vez el arma más importante que se ha esgrimido aquí por parte de la oposición. Pero yo no creo necesariamente que la OEA se parcialice con un gobierno. Se dice que el actual secretario general de la OEA tiene amistad con el señor Castillo, etcétera. Podría ser, pero debido a la conformación son representantes de varios países de la OEA. Exacto. Es un enorme grupo de cancilleres, ¿no? Y de Ujú, vicecancilleres, ujú. en el cual el secretario general ha enviado aquí enviará aquí al señor Loizaga, Sí, ujú, que ha sido canciller paraguayo, ¿no? sí, ujú, Yo ujú, creo que sería muy difícil, ¿no? Ahora, no podemos esperar que el informe de la OEA sea como me parece que lo están imaginando aquí a través de la lectura de la prensa, ujú. que lo vinculan con el proyectado viaje del presidente de la República en el mismo tiempo, o coincidirían, ¿no? Pero coincidiría con la visita de la misión de la OEA, Bien. pero no hacen una adecuada información de cómo es que funciona Ujú, ujú. esta comisión, ¿no? Exacto. Ujú. Y lo voy a explicar en dos palabras simplemente. Porque se nos va el tiempo. Sí, el viaje este proyectado para Bangkok Ujú, es es una conferencia larga. Es decir, el presidente Toledo puede ir a la inauguración, a hablar, participar y volver al Perú y estar a tiempo para atender personalmente a la comisión de la OEA que va a venir. presidente También se Castillo. dice, pero solamente 2 días, ¿no? Esto es desconocer la práctica internacional. Ujú, Van a venir estos cancilleres que no pueden pasarse una semana o más aquí. ujú, ujú, Hacen la visita en 2 días, lo principal, y luego va a quedar. Bueno, ujú, esto es lo que yo digo que ocurre siempre en todo este tipo, van a quedar sus representantes. ujú. Esto no significa que después no se reúnan nuevamente para analizar todo lo que sus colaboradores han podido hacer. Embajador, se nos va el tiempo y yo me quedo con la frase que usted acaba de decir. No creo que la OEA se parcialice con algún gobierno. Yo espero también lo mismo, que no se parcialice y esperemos que la misión cumpla su rol, escuche a las partes y saque sus propias conclusiones, ¿no? Yo quisiera quedarme con esa frase que usted acaba de acuñar. No creo que se parcialice con algún gobierno, porque ese no es el rol de una organización internacional. Ay, por supuesto, por ¿No? supuesto. Entonces, y para que puedan cesar estas especulaciones que se tienen en los medios de prensa, en la ciudadanía, en la opinión pública, en los políticos y demás, incluyendo al propio gobierno del señor Castillo, es que la OEA cumpla realmente el rol para la cual fue creada, ¿no? Y eso es lo que queremos ver in situ aquí en el Perú. Si eso es Sí, así, entonces yo creo que vamos por el buen camino. Uh -huh. yo creo que va a ser muy positiva esta visita para el Perú. Yo también lo creo.
Yo también lo creo, pero Pero con la responsabilidad no está en la OEA, está en nosotros los peruanos y aquí en exacto, nuestro país. exacto, No podemos embajador. después culpar a la OEA que se vendió, que convencieron a tal persona, no, hay... Nosotros cumplimos nuestro rol como país, Así como es, así Estado y es. como ciudadanos, pero la OEA también tiene que cumplir su rol para la que fue creada. Muchísimas gracias, señor embajador. Siempre es un honor hablar con usted, intercambiar estos conocimientos a nivel internacional y dejarnos el panorama mucho más esclarecido. Muchísimas gracias y hasta una nueva Muchas oportunidad. gracias también por la invitación.